Ahí tú estás, puedes aprovechar de sacar tu Biblia. Amén. Vamos a estudiar este tiempo la palabra del Señor. Les animamos a que podamos orar, como decía nuestro hermano Andrés, por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en las naciones. Es bueno que siempre oremos por cada uno de nuestros hermanos de la fe, no solamente en esta nación, sino en todo lugar también. También el día de mañana se estará visitando también aquí el penal de San Pablo en Quillacollo. Amén. Hay dos hermanos que también ya se enlistaron para que puedan ir y puedan también compartir la palabra y también orar por nuestros hermanos que están también en ese lugar. Amén. Digo siempre a nuestros hermanos, porque ustedes saben que siempre todo aquel que está en Cristo, amén, siempre somos familia, amén. Y el Señor Jesús siempre nos enseñó cuando Él decía: cuando hagas esto a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste, amén. Por eso siempre usamos mi hermano, mi hermana. Así que si no sabías de dónde salía, sale de lo que dijo Jesús, amén. Porque siempre nos debemos considerar nuestros hermanos, amén. Y así que aquel que también quiera ir mañana a las 10 de la mañana, es en el penal de San Pablo, amén, hasta las 12, son 2 horas que te dan ahí el permiso para que se pueda también compartir la palabra de Dios y también se pueda alabar también en ese tiempo, porque hay muchos de nuestros hermanos que son cristianos, amén, y que tienen un tiempo, una forma de culto, de poder alabar con charango, con zampoña, con guitarra, y pues también muchos de ellos ya van a estar también en libertad, amén, y a ellos también se les ha invitado a que vengan a la iglesia, amén. Así que si te has dado cuenta también, los pastores que vinieron el día miércoles, ellos también tienen un testimonio, porque ellos también en Chile han estado igual presos, amén, pero con qué fervor y con qué pasión ahora comparten la palabra del Señor, porque están doblemente libres, ¿no? Y creo que muchos de nosotros todavía seguimos presos en nuestros pensamientos, presos en nuestras emociones, y a veces no queremos ni alzar las manos para alabar a Dios, no queremos alzar el pie, no queremos cantar, y el Señor no quiere que aprendamos a las malas, siempre el Señor quiere por las buenas. En el desierto el Señor nos habla al corazón, ¿verdad? Pero cuando no aprendemos en el desierto, no queda de otra y el Señor nos manda al cautiverio, y en el cautiverio pues tú sabes bien que el pueblo de Israel lo que hacía era que Dios no les enseñaba como lo enseñaba en el desierto, sino que ahora quien les enseñaba era los enemigos. Y muchas veces también de la misma manera en el desierto nos habla una y otra vez el Señor, y si no vamos a aprender, pues el Señor va a poner situaciones también difíciles, que son las situaciones que usa el Señor, las cuales también nos van a enseñar a nosotros. Si nosotros no tenemos un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón rendido al Señor, que Él es soberano y las cosas pasan porque así Él lo permite, pues el Señor nos va a ir tratando una y otra vez. Y si no aprendemos, pues vamos a tener que decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, porque nos va a enseñar sus enemigos. Amén. Sin más preámbulo, acompáñame por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y también si puedes compartir, como decía nuestra hermana Rita, ahí también en las redes sociales, también la transmisión, el mensaje. La palabra de Dios es una sola, amén. Amén. Aunque estemos pocos, sabemos que donde estamos 2 o 3 está el Señor, amén. Amén, solo uno lo cree, amén, yo lo creo, amén. Que donde estamos 2 o 3 está el Señor, y le damos lo mejor al Señor, la excelencia, amén, porque así también lo cantamos y así nos dice la palabra que lo hagamos, amén. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan tras la pantalla, por el internet, que verán también este mensaje en la posteridad. Que el Señor te bendiga mucho, así como recibes la palabra a tu casa, así recibes a Cristo con solicitud y su palabra, y así el Señor te bendiga y te prospere en todo. Y a cada uno de los que también han apartado tiempo, el Señor los prospere en todo, como prospera su alma, y tengan siempre salud, amén. Amén, solo uno lo cree, amén.
Amén. Así el Señor haga contigo, mi hermano. 2 Corintios capítulo 10. Si tal vez no trajiste tu Biblia, como siempre decimos, siéntate al lado de alguien que lo trajo. Amén. Puedes moverte de un lugar a otro, porque es bueno que estudiemos también la palabra del Señor. Leemos, dice la palabra de Dios: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, humillar nuestro corazón delante de ti. Temor y esa reverencia también, Señor, mi Dios, porque sabemos que lo que vamos a estudiar hoy, Señor, es tu palabra, y sabemos que tu consejo, Señor amado, es el que necesitamos en el día a día. Hoy, Señor, nos despojamos de nuestras vestiduras, de nuestras sandalias, Señor, espiritualmente hablando, Señor, porque sabemos que estamos en tierra santa, estamos en tu presencia, y hoy queremos, Señor, llevar cautivo a tu obediencia todo lo que se levanta contra ti, sea un pensamiento, sea, Señor, un afán, sea una ansiedad, sea, Señor amado, aquello que hemos dejado pendiente, Señor, que nada, Señor, ahogue tu palabra, tu semilla en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú le envías el día de hoy. Tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, este tiempo a toda verdad. Te pedimos, Señor, ayúdame, Señor, a transmitir fielmente tu palabra. Señor, te dejo, mi Dios, mis labios, Señor, mis pensamientos. Seas tú, Señor, amado Dios, sometiéndolos a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más me quiero enfocar en este tiempo y en esta predicación en el verso 3 y el 4, cuando Pablo está diciendo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El título de este mensaje es de esa manera: no militamos según la carne. Pablo está hablando en un término quizá militar, pero la palabra militamos habla de carrera. Habla de que en esta carrera, en esta vida cristiana, en este camino y en el camino en el que estamos, no militamos, no peleamos con armas carnales, sino que nuestras armas, dice, son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y si quieres saber de cuáles son esas armas espirituales que son poderosas en Dios, te animo a que te quedes hasta el final, amén, porque al final vamos a ver cuáles son esas armas espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero primero, Pablo está diciendo de una manera quizá enérgica, él está defendiendo ahí su ministerio. En varias partes de las cartas a los Corintios, él defendía la autoridad que el Señor le había dado. No lo hacía en un sentido de egolatría, no lo hacía en un sentido de vanidad, sino lo hacía en un sentido de que lo que él está aquí resaltando es que cuando yo venga a ustedes, voy a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, el propósito que tenía Pablo, como el que tiene cada uno de los que enseñan la palabra, como cada uno de los que somos un instrumento en la familia, en el hogar, lo que queremos es que pues todos andemos en obediencia. Un papá, una mamá siempre quiere que sus hijos pues anden en obediencia, ¿verdad? Y tienen que hacer todo, aún tienen muchas veces que castigar, tiene que disciplinar, porque si no disciplina, dice la palabra, ese hijo llega a ser vergüenza de su madre, ¿no? Por eso dice, si no corregimos a tiempo, pues esos hijos van a avergonzar en algún momento al papá, a la mamá. Por eso la importancia de no hacer caso a las corrientes de este mundo, de tratar a los hijos como si fueran vasos de cristal. Que no haga, que no toque, uy, mira, le gritaron y lo demandas. Hoy la sociedad está muy terrible, hermanos, en cualquier cosa, pero nosotros por la palabra debemos
andar como dice la palabra. Por eso los designios de la carne, dice Romanos 8:7, dice son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se someten a la ley de Dios y nunca se van a sujetar. Nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo lo que nosotros pensamos a nuestro parecer que vamos a hacer las cosas, pero no según la palabra de Dios, son enemistad contra Dios. Todo lo que queremos nosotros llegar a hacer, como nuestra hermana ahí también lo decía en un principio, esa ofrenda de Abel, que el Señor lo que miró fue que Él lo dio conociendo quién era Dios. Sin embargo, Caín prácticamente era alguien que, lo vamos a ver más adelante, alguien experimental, es decir, alguien que solamente se enfocaba en sí mismo, pero no agradaba a Dios como Dios había ordenado que le agraden, ¿no? Entonces, en este pasaje de Corintios, segunda carta a los Corintios 10, Pablo está enérgicamente diciendo a los corintios: ustedes, lo que nosotros queremos es que puedan ustedes ser obedientes, que ustedes puedan andar en rectitud y se arrepientan de aquellos pensamientos, aquellos conceptos en los cuales ustedes están cautivos. Por eso que Pablo mismo dice, ¿no?, que vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, toda altivez, todo lo que se levanta contra su conocimiento, todo aquello que no es conforme a Dios. Alguna vez habíamos estudiado el diseño de Dios, ¿verdad?, para nuestras vidas, para la iglesia, tomando en cuenta ese tabernáculo, las medidas y todo ello que apuntaba a Cristo. Y apunta a Cristo el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo el detalle, el oro, las telas, todo eso apunta a Cristo y apunta también a nuestra relación. Y si nosotros no entendemos cuál es el diseño de Dios, de cómo debemos andar, pues nos estamos comportando como los corintios, que tenemos dones, tenemos capacidades, tenemos talentos, tenemos ministerio, venimos a la iglesia, pero seguimos siendo rebeldes, porque pensamos que las cosas pues tienen que salir como nosotros queremos, que las cosas tienen que hacerse como yo las quiero. Si alguien me hace algo, pues yo reacciono de la misma manera. Si lo ves, la palabra de Dios es como si fuera un mundo al revés, ¿verdad? El mundo te dice odia, si alguien te da la mejilla, pues dale también la otra, devolverle. Si alguien te hace mal, pues demandalo, mételo ahí preso. Eso es lo que es el pensamiento del mundo, que en alguna vez uno también tiene un pensamiento así, pero la palabra de Dios lo dice lo contrario. No hay sabios entendidos entre ustedes, no pueden ustedes vivir en paz, no pueden esforzarse en pedir perdón, en arrepentirse, en perdonar a tu hermano. Entonces, si alguien te da a la mejilla, ofrécele la otra. Si alguien viene y te dice, ayúdame con esto, como a los soldados romanos, pues en ese entonces también era algo que, wow, era humillante que alguien venga y le cargue 2 millas también al soldado romano. Pero el Señor nos habla de eso. Y lo que hoy vamos a entender, amén, es qué es lo que Dios aprueba de nosotros. Lo que Dios aprueba de nosotros no es el conocimiento que tenemos, la mucha información que tenemos también de otras cosas que están a nuestro alrededor. Lo que Dios aprueba no es los dones que tenemos, que son dados por el Espíritu Santo. Lo que Dios aprueba no es, mejor así también lo vamos a decir, no es la profesión que uno tiene, o el negocio que tiene, o el trabajo que tiene, o también los ahorros que uno puede tener en un banco o debajo de la almohada. Dios no aprueba eso. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Acompáñame ahí terminando el capítulo 10 de esta carta. Dice la palabra de Dios, y aquí Pablo está usando Jeremías 9, la palabra del profeta, cuando dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué lindo que hoy podamos ver si realmente Dios te alaba, si realmente hay una conducta en tu corazón en la cual Dios está aprobando lo que haces. Porque dice ahí, nadie debería gloriarse en su fuerza, como lo dice Jeremías también, ¿verdad? Jeremías dice, no se alabe el valiente, no se alabe en su fuerza, no, alábese el que me tema, el que me conozca. En esto alábese, y esa es la gloria del hombre, el conocimiento de Dios, amén. Por eso que Pablo aquí está una y otra vez a los corintios diciendo, tienen ustedes que conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, no vamos a vivir conforme a Dios. Podemos vivir conforme a nuestros prejuicios o a nuestros pensamientos, pero no conforme al diseño de Dios. Acompáñame un rato a la primera carta
también de Corintios al capítulo 3, al versículo 10. 1 Corintios 3, 10 dice la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí está hablando Pablo de alguien que es un perito arquitecto. En esa expresión es alguien que desarrolla la obra de acuerdo al plano que se le ha puesto en la mano. Si tú ves a alguien diseñador, a alguien arquitecto, pues, o alguien que está trabajando bajo un diseño, la persona que está trabajando bajo el diseño que alguien ya puso, no es alguien independiente, sino es alguien que tiene que someterse a ese diseño el cual ha puesto el Señor, y en ese caso el fundamento ya está puesto, que es Cristo. Y prácticamente lo que dice Pablo: el que quiera innovar o quiera cambiar o quiera distorsionar el diseño, pues también va a sufrir, porque ahí dice también la palabra, ¿no? El fuego también revelará si esa obra también ha sido edificada en el Señor. Amén. Entonces nadie puede innovar, nadie puede cambiar, sino que debemos entender que ya hay un fundamento, ya hay un diseño, ya hay una forma como debemos obrar entre unos a los otros. Por ejemplo, también en este pasaje está hablando Pablo diciendo desde el versículo 1: yo no les he hablado como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, cuando alguien es niño espiritual, siempre se va a comportar como alguien carnal. Por eso Pablo decía: andamos en la carne, en el sentido, en otra versión dice, somos humanos, pero no militamos, no corremos esta carrera con las armas que nos da el mundo, sino que nuestras armas son poderosas en Dios. Porque ahí los corintios lo que hacían era ellos tener un estándar, una regla de medición, que si conocían más, hablaban en lenguas, hacían esto, el otro, para ellos Dios les aprobaba. Pero Pablo ahí mismo está diciendo, terminando: gloríese, amén, en el que tiene que gloriarse, gloríese en el Señor, amén, como dice Jeremías 9, amén. Y dice, nadie es nada, nadie puede decir que Dios lo aprueba por lo que uno hace, sino que Dios es quien alaba al que realmente hace lo que debe hacer. Y en este caso vamos a comprender que muchas veces nosotros tenemos una mentalidad de que, wow, creo que yo no sirvo. Mira, quizá, no sé, pues yo no tengo estudios, quizá, mira, no tengo un buen trabajo, quizá, mira, no soy un buen papá, o tal vez me critican porque no soy buen papá o buena mamá, pero sí esfuerzo para hacerlo. Vas a ver que la palabra de hoy te va a animar y nos va a consolar, que nos va a sacar ese concepto de que a veces pensamos que somos inútiles. Y perdón por la expresión, ¿no? Aún el Señor también usaba esa palabra. Pero vamos a sacar ese chip de nosotros, porque vamos a entender que el Señor lo que alaba en cada uno de nosotros no es lo que somos o lo que tenemos o lo que poseemos, sino, así quédate hasta el final para que puedas entender, amén. Ok, entonces el perito arquitecto, aquí vemos, era alguien que estaba trabajando bajo ya el diseño, no era un diseñador. Por eso cuando también en este pasaje está diciendo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega. Apolos dice ahí también en el verso 5, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo que tenía que hacer Apolos era regar. Lo que tenemos que hacer tú y yo también en cada uno de lo que hacemos en nuestro diario vivir es regar. Ya no debemos ir implementando nuevas cosas para nuestra salvación de lo que ya está dado, que está en Cristo. Amén. Solamente como una introducción para que entendamos el pasaje, que no militamos según la carne. Pablo no peleaba con sus armas carnales. Pablo tenía una condición física que uno diría, wow, mejor me corro, porque aún a los Gálatas les dice, por una enfermedad fue llevado el evangelio ante ustedes, y me recibieron a mí como un ángel, no tomaron en cuenta mi condición. Pablo tenía quizá un mal en el ojo, y quizá estaba todo esto, como decimos vulgarmente, chorreado, y no era físicamente atractivo. Y en ese sentido, los corintios
lo despreciaban. Y en ese sentido, los corintios también estaban diciendo, bueno, tal vez en sus cartas Pablo, wow, es valiente, pero presencialmente, te animo a que leas todo ese pasaje de 2 Corintios 10, causa como que mucha debilidad, como que no parece un hijo de Dios, no parece alguien tener autoridad del Señor. Y vamos a comprender, mis hermanos, que hay de nosotros si a veces hacemos acepción de personas. Y a veces pensamos que una persona que no está bien cambiada, que no está bien perfumada, no está bien peinada y todo eso, y decimos, no, este no tiene autoridad, parece no ser hijo de Dios. Mas al contrario, somos nosotros los que no tenemos la altura de ser un hijo de Dios, pero aquel se humilla, aquel perdona, aquel pide perdón, aquella persona realmente sirve en las cosas de Dios, aunque no tenga una apariencia tan bonita. Por eso en Isaías habla de que Jesús dice que no tenía una apariencia muy deseada, pero era deseado por todos nosotros. Pero cuando estaba en la cruz, imagínate, era una masa de carne, golpeado, y prácticamente todo lo que le hicieron. Por eso Isaías lo revela bien. Y quizá uno diría, wow, no, es maldito, porque decían todo aquel que es colgado en el madero es maldito, y de paso que está ahí todo desfigurado. Pero ese Señor, amén, era el Hijo de Dios, amén. Ese Jesús es el Cristo, amén. Y cada uno de nosotros también tenemos la misma autoridad. Por eso que no militamos, no peleamos, no nos jactamos de lo que somos. Pablo estaba diciendo en otras palabras, yo no tengo que presentar mis credenciales. Si tal vez me he ido al tercer cielo, si he visto cosas que ni un hombre ha visto, pero yo he visto. Él no se jactaba de eso. En ningún momento vemos que Pablo, y en ningún momento vemos que un hijo de Dios debería hacer eso. Que yo hice el otro, que yo he hecho esto, que he comido, que he viajado, que esto y el otro. No, el Señor no te pide que muestres credenciales. El Señor te pide que realmente lo vivas a Él y que la gente pueda ver si realmente vives a Cristo. Por eso ahí también Pablo en esa carta, en el capítulo 10, volvemos ahí por favor, 2 Corintios 10. Por eso él dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente ciertamente soy humilde, pero ausente soy osado para con vosotros. Y luego ahí él está mostrando también, es decir, ante ustedes parece que no soy humilde, pero él no tiene que presentar credenciales. Y ahí vamos a ir más a fondo, ¿ok? Quiero leértelo, este pasaje mismo en la Nueva Traducción Viviente, si alguien lo puede proyectar igual. Dice, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Pablo está haciendo mención a la autoridad que tiene de parte del Señor. Pero miren ahí cuando dice, lo que nosotros queremos es que se derriben esas fortalezas de todo razonamiento humano que ustedes tienen y todo falso argumento que también ellos tenían hacia Pablo y también hacia otros siervos de Dios. Como cada uno de nosotros, lo que Dios quiere por la palabra es destruir fortalezas de razonamiento humano. Lo que nosotros pensamos muchas veces y empezamos a meternos a otras doctrinas, a otras filosofías. Lo que Dios quiere por la palabra es destruir esas fortalezas. Que no pienses como quizá piensa el marxismo o el comunismo o el socialismo, que en la iglesia del Señor no debemos tener una postura política. Y perdónenme si alguien está en la política, ¿ok? No es malo, pero no podemos en la iglesia meter ideas políticas, no podemos meter en la iglesia filosofías marxistas o comunistas. ¿Se va entendiendo? La palabra de Dios tiene que derribar esas fortalezas que nosotros tenemos. A unos que están en la universidad y les enseñan muchos de los guerrilleros del Che Guevara y todo eso, prácticamente lo que la palabra nos tiene que confrontar y deshacer son esas fortalezas.
Destruir todos esos argumentos falsos que muchas veces como iglesia tenemos también prejuicios contra el hermano, prejuicios contra la hermana. Es que esto hizo el otro, o cometió esto, no me visitó, no me perdona, me miró chueco. Entonces, como dice la palabra, no podemos nosotros darles alimento sólido porque todavía siguen siendo niños. Y al ser niños espirituales son carnales, ¿no? Son como Sansón, pueden tener fuerza, poder tener conocimiento, pero al momento de actuar, pues muestran lo niño que son, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Dios me encargó, es que podamos enseñarles a las personas a obedecer a Cristo. Por eso dice, capturamos también los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen totalmente a ser obedientes, vamos a castigar a todo aquel que es desobediente. Entonces vemos que en la segunda carta a los Corintios, al final de esta carta, qué bendición que los corintios se arrepintieron de su doctrina, de lo que pensaban que no tenía, que Jesús no había resucitado. Se arrepintieron de su conducta de ser niños espirituales, porque lo que Pablo a través de la palabra y todo aquel que te predica y todo aquel que te enseña, tu padre, tu madre, tu familia, lo que quiere es el bien para ti, ¿verdad? Y lo que quiere es que crezcas, lo que quiere es que madures, lo que quiere es que reacciones. Pero si nosotros no tomamos las armas poderosas que son en Dios, las armas espirituales, te lo voy ya adelantando, el poder orar, el poder estar empapado de la palabra de Dios, el que puedas congregarte y puedas estar en comunión, ¿cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres madurar? ¿Cómo quieres pensar como Dios piensa? ¿Cómo quieres caminar como Dios nos enseñó a caminar si nosotros no usamos esas armas? Y usamos las armas del mundo, usamos nuestro razonamiento, nuestros conceptos, y vamos actuando de una manera que no es deseada de un hijo de Dios. ¿Vamos comprendiendo? Amén, amén, hermano Ivón. Por uno seguimos, amén. Muy bien, entonces ahí Pablo no estaba presentando su currículum, no, es decir, como quizá uno, bueno, soy un gran ministro, esto y hago el otro, no, o soy apóstol de varias iglesias. Nada lo hacía por vanagloria ni por contienda, sino él mostraba la humildad. Y en Corinto había una minoría rebelde, ¿no? Y esa minoría estaba interpelando a Pablo, aquellos que rechazaban prácticamente la autoridad del apóstol, ¿no? También en este sentido también estaban rechazando su autoridad apostólica, y lo que Pablo está haciendo es responder a quienes lo criticaban por su vida humilde en Corinto, porque ellos querían, los corintios, que él muestre, retórica, que impresione a los demás, porque lo que hacían ahí en ese tiempo, ten en cuenta que esto está en un marco helenista, griego. Los griegos, ¿qué pedían? Conocimiento. Los judíos, ¿qué pedían? Señales, ¿verdad? Entonces están en ese contexto donde muchos de ellos siempre querían tener oradores elocuentes, ¿no? Personas, capaces. Pero cuando veían a Pablo de forma corporal debilitado, enfermo, pues ahí uno decía, ay no, yo no quiero a este. Y rechazaban la autoridad, ¿no? Lo rechazaban, como quizá muchas veces nosotros también lo que queremos es escuchar, predicadores de nivel mundial, ¿no? Queremos que nos visiten aquí, no voy a dar nombres, ¿no? Aquellos que he visto en la televisión o aquellos que veo por cable, que vengan y nos visiten, pero vienen personas que son como Elías, o Dios le decía a Elías, 7,000 profetas que ni siquiera tienen renombre, pero no han doblado sus rodillas ante Baal. Personas que son íntegras, personas que realmente son temerosas de Dios, y a veces lo que hacemos es despreciar. Se dice, vamos a invitar a tal pastor, y no venimos a la invitación, ¿verdad? O decimos, vamos a compartir en tal reunión, pero lo que queremos es, no, pues ya no quiero ver, ¿no? al que está predicando ahí, quisiera ver a otro, ¿no? O mira, me están aconsejando, vienen a visitarme, pero quisiera que me visite, no sé, pues un pastor de una talla, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacemos es actuar de la misma manera como los corintios, y despreciamos
a los que realmente tienen autoridad también como Cristo, ¿verdad? Amén. Tú mismo tienes esa misma autoridad del Señor. Si vives como Cristo, si andas como Él, tú tienes esa misma autoridad. Por eso dice en el verso 3, nuestras armas no son carnales. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice ahí, en Dios. Mira, en el verso 15, te lo voy a leer, del capítulo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca. Mira cuál es el énfasis. A Pablo no le importaba si le despreciaban o no le despreciaban. Él lo que quería es que la iglesia pueda crecer, que pueda madurar. Una y otra vez voy a hacer esto de parte de Dios, voy a enseñar, voy a discipular, pero lo que quiero es que crezcan, aunque ustedes no valoren, porque él decía, aunque yo gaste de lo mío y sea amado menos. Voy a gastar de lo mío, voy a gastar de todo lo que tengo, aunque ustedes no me amen, ¿verdad? Y lo que él decía, el fin era que pueda la fe de ustedes crezca, a fin de que se extienda los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan, ¿qué dice? Del Señor. Qué bonito, lo voy a volver a leer ese pasaje. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y es un principio que tú y yo podamos aprender también con humildad, ¿verdad? Si alguien te dice, a ver, cuéntame qué ministerios tienes, qué dones, qué capacidades, y uno dice, bueno, yo tengo esto, yo hago, yo esto, predico, toco, canto y esto. No, dice, no sirve de mucho aquel que se elogia a sí mismo. Lo importante es que la alabanza venga de Dios, ¿verdad? Por eso también aquella mujer virtuosa dice, ¿verdad? Aquella que teme a Jehová, esa será alabada. Dios alaba y Dios aprueba aquel que realmente, como veíamos la semana pasada, tiene la fe como de un niño. Aquel que se humilla delante del Señor y dice, ¿sabes? Lo mío no es mío, lo que tengo es por gracia. ¿Por qué me jacto de mí mismo? Por eso que en ningún momento vamos a ver en las cartas de Pablo y de otros apóstoles que se jactaban por lo que eran, o lo que hacían, o lo que tenían. Bien hubiera sido, ¿verdad?, que Pablo detalle en algunas cartas lo que había visto en el tercer cielo, ¿no? Pero él mismo decía, ustedes ni no lo van a comprender. He visto cosas inefables, cosas que ni se pueden explicar. Pero ¿para qué si actuaban como niños espirituales? ¿No ve? Es como que nosotros queremos aprender, wow, queremos esto, el otro, el apocalipsis, uy, si va a haber tribulación y no tribulación y todo esto, si el Señor viene o viene el arrebatamiento o no viene arrebatamiento y viene la segunda venida, ¿cómo es? Pero seguimos nosotros siendo niños carnales. ¿Para qué quieres aprender eso? Sin de nada va a servir si no estamos nosotros viviendo al Señor. Wow. Vamos a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Por eso qué importante que los elogios, la alabanza venga de Dios a tu vida, que se demuestre qué es lo que haces en el Señor y no lo digas lo que eres. Jeremías 9:23. Aún en el título, mira, está la verdad. Cuando dice el conocimiento de Dios, ¿no? Es la gloria del hombre, ¿no? La gloria del hombre es conocer a Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué hermoso pasaje. No se alabe el sabio en su sabiduría. Si alguien es sabio, pues es por gracia del Señor. Si alguien tiene conocimiento, es inteligente, no sé, pues es sabio en los negocios, Dios dice da capacidad para hacer riquezas, pero no te alabes por eso. No se alabe el valiente, dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Ayer habíamos visto, ¿verdad?, esa película de David, ¿verdad? Un muchachito flaquito, desnutrido, quizá rubiecito, como algunas partes de la palabra lo dice, pero en sentido, Dios mismo decía, Dios no pelea con lanza y jabalina, ¿verdad?
Y Zacarías también 4:13 lo dice, ¿verdad? O 4:7 dice, ¿no? Que, amén, que el Señor no dice, es con su Santo Espíritu. ¿Alguien me lo busca ese pasaje de Zacarías 4:13 para no parafrasear? Amén. Mientras tanto, ahí cuando dice el verso 24, luego dice el verso 23 terminando, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay muchos que son ricos, pero son hijos de Dios. Amén. Porque no se alaban de lo que tienen, sino que también son generosos para con muchos, ¿no? O para también con la iglesia. No se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En otras palabras, lo que la palabra de Dios hay en la segunda carta a los Corintios, haciendo mención a este pasaje de Jeremías, le estaba diciendo Pablo de parte de Dios a los Corintios, como Dios nos los dice a todos nosotros y a los que escuchan también el mensaje, que si nosotros nos vamos a alabar, pues alabémonos o gloriémonos o jactémonos de conocer a Dios y entender a Dios. Si el Señor dice que aún a los judíos no les es dado todavía corazón para entender, sigue el velo ahí todavía tapado, ni oídos para entender, pero a ti y a mí, que Cristo resplandeció en nuestros corazones, tenemos ahí al hombre nuevo y tenemos a Cristo. Tenemos nosotros entonces la capacidad ya en el Espíritu de poder conocer a Dios y entender a Dios, pero no vivimos a Dios. Todavía estamos como niños espirituales, carnales, porque todavía no estamos nosotros entendiendo la magnitud de cuáles son esas armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. La oración, que te vean a ti como alguien que ora y que cuando oras el Señor obra. Amén. ¿Cuántos han visto que cuando tú oras o cuando pides oración el Señor responde? Amén. Porque conoces a Dios, entiendes a Dios. Amén. Cuando tú lees la palabra y predicas y la gente está entendiendo. ¿Por qué? Porque wow, no había entendido como ahora puedo entender al Señor. Amén. Estás conociendo, entendiendo a Dios. Alábese, dice aquel que conoce y entiende a Dios. En esto dice alábese. Por eso es bueno, amén, que podamos comprender que deberíamos permitir que Dios nos alabe sin el buen sentido, porque así lo dice también Proverbios 31, o nos elogie si realmente lo conocemos y lo entendemos, si caminamos como Él quiere que caminemos. Por eso en 2 Corintios 11, el capítulo 12, todo viene en un contexto. Pablo dice en el 2 Corintios 11:30, si debo jactarme, sea cuán débil soy. No cuán grande soy, sino cuán débil soy. Esa debilidad que mostraba en su cuerpo, quizá un dolor, una enfermedad, una situación que por causa de Cristo tenemos. Amén. Puedo jactarme cuán débil soy, porque cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Diga el débil, dice Joel 3, fuerte soy. Entonces podemos jactarnos en nuestra debilidad. Por eso que Pablo en el capítulo 12 también lo dice, ¿verdad? Yo pedí al Señor 3 veces que me quite este aguijón, pero me fue dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando somos débiles somos fuertes. Cuando hay necesidad podemos acudir a Dios, porque cuando no hay necesidad confiamos en lo que tenemos. Pero cuando somos débiles y tenemos necesidad, podemos jactarnos de que puedo conocer a Dios, porque yo sé que ahí puedo mostrar a Dios más fuerza, más fortaleza. Puedo darle mejor adoración, como habíamos visto, ¿verdad? Hay mayor gloria en la debilidad. Por eso en la segunda carta también de los Corintios capítulo 13, lo habíamos visto hace 2 domingos también, ¿verdad? Cuando Jesús dice es crucificado en debilidad, no había atractivo, es decir, en Él, pero dice Él, ¿verdad?, que aunque Cristo fue crucificado en debilidad, pero resucitó en poder. Y Pablo lo usa hablando de una expresión de que aunque seamos débiles, aunque ustedes me vean a mí, les decía Pablo a los Corintios, que tal vez soy tímido cuando estoy presente, pero soy audaz cuando les escribo cartas, y soy así duro, pero soy tímido cuando ustedes me ven, pero igual, es decir, en mí reside el poder de Cristo. Amén, porque igual he resucitado juntamente con Él y tengo esa autoridad para poder reprenderles, para poder corregirles. Es lo que Pablo les decía también a los Corintios, ¿verdad? Y él les decía, no buscan una prueba de que habla Cristo en mí.
Y él habla de verdad que cuando yo soy débil, pues soy fuerte, ¿no? Porque aunque fui crucificado en debilidad, vive, dice, por el poder de Dios, habla de Cristo, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder, dice ahí, de Dios para con vosotros. Amén. Ok, avancemos. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros podamos autoexaminarnos y evaluarnos o aprobarnos? No debemos, qué lindo, ¿verdad? Que nuestras armas, andamos en la carne, somos humanos porque necesitamos trabajar, necesitamos esto, necesitamos estudiar, ser profesional, hacer esto, el otro, tener un negocio, hacer esto, el otro. Somos humanos, muy bien, pero en ningún momento militamos o avanzamos según lo que el ideal del hombre tal vez quiere que lo hagamos, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La oración, cuán importante, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, no, pero necesitamos esto ahora, porque si no, no hay salida. Pero ¿alguna vez te pusiste a pensar por qué no oramos primero? Y que el Señor abra puertas para ver si realmente también esto es voluntad de Dios. Lo que a veces pensamos nosotros es primero acudir con nuestras armas naturales, humanas, pero no venimos en oración, no venimos entendiendo la palabra del Señor y nos quejamos y decimos, pero el Señor, ¿por qué no hizo ese milagro? ¿Por qué el Señor no me respondió? ¿Por qué esto y el otro? Pero si te pones a pensar, y dice ahí la palabra del Señor, que todo obra para bien, para los que aman a Dios, para que el Hijo de Dios, Jesús, Cristo, pueda ser formado en tu corazón y puedas comprender más a cabalidad, a plenitud al Señor. Entonces es necesario que a veces las cosas no salgan como nosotros queremos, pero si vamos a seguir con ese mismo pensamiento, pues qué triste, no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, te vas a estancar. Pero si nosotros entendemos que todo obra para bien, que aún lo malo que a veces el enemigo también quiere para nosotros, Dios dice ahí lo encamina para bien, porque todo Dios tiene el control. Amén. En todo Dios tiene el control, no hay nada que podamos atribuirle al enemigo. Dios en su soberanía permite que suceda todo, porque Él nos ama. Amén. Amén, aumentan los amenes. Amén, entonces seguimos, ¿verdad? Amén, muy bien. Entonces ahí vemos, ¿verdad? En ese capítulo 10 también se ve a un Pablo audaz y directo que está también desafiando esas controversias que tenían los corintios para con él. Adopta él quizá un tono pastoral enérgico, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ejerciendo el liderazgo que el Señor también le había confiado. Quería que las personas entiendan que ellos estaban entre una batalla espiritual, entre la luz y la oscuridad. Como cada día nosotros estamos en una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad, en que si hago esto, ay no, pero no es como Dios quiere que lo haga, ¿no? Y estamos ahí como que en una lucha entre la carne y el espíritu. Pero tiene que vencer la luz, ¿verdad? Porque somos hijos de luz. Ellos debían escoger a Cristo, lo que implicaba aceptar el liderazgo de Pablo, o seguir a Satanás, cuyos representantes eran los falsos apóstoles, los falsos hermanos en ese tiempo en Corinto también. Porque igual en este tiempo hay falsos profetas, hay falsos maestros, falsos apóstoles, pero también hay falsos hermanos. Por algo la palabra está hablando en un contexto de iglesia. Por eso, porque había muchos que también elogiaban a otros líderes. Oh, ese líder, oh, esa líder, este y el otro. Elogiaban a muchos. Por eso decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de tal, yo soy de cual. Pero no había madurez para decir, pues es Dios quien da el crecimiento. Solamente somos colaboradores del Señor. No podemos idolatrar a líderes de la congregación. Amén. Y es bueno sentar esas bases para que no caigamos en y a veces hay líderes que después llegan también a influenciar y luego hablan mal, no está hablando bien, y esto y el otro. Por eso en ese entonces había falsos hermanos también. Y el seguir al que Dios había puesto, dice ahí en ese caso a Pablo, era seguir a Cristo, ¿no? Por eso cuán importante es que también nos hagamos también esa radiografía también espiritual. Amén.
porque no se podían alabar, ni nosotros tampoco nos podemos alabar entre los dones que tenemos o las experiencias o una medida de compararse unos a otros. Los corintios hacían eso, se comparaban unos a otros. Tú hablas en lenguas, yo no. Tú haces esto, yo no. O esto y el otro, y se comparaban. No, por eso que ahí la alabanza tenía que venir de Dios, no de los hombres, no de nosotros. No debían recomendarse unos a otros. Amén, amén. Entonces es como que el mundo al revés, ¿no? En la iglesia, que en el mundo lo que hacemos es presentar un currículum, ¿no? Y he trabajado, he hecho esto, el otro, y tenemos ahí un montón de papeleos, ¿verdad? Pero en la vida cristiana es al revés, ¿no? En la vida cristiana es si realmente tenemos a Cristo, vivimos a Cristo, si hay humildad, si usamos las armas que son poderosas en Dios, que destruye fortalezas, destruye mis razonamientos, mis conceptos, porque Cristo vive en mí y vivo a Cristo. Caramba, Dios ahí alaba a esa persona, amén, porque lo conoce y porque lo entiende. No necesita un currículum gigante. Por eso que ahora no hay acepción, nunca ha habido acepción de personas. Dios puede usar a un niño, puede usar a un joven, puede usar a un anciano, puede usar a quien quiere para poder traer el mensaje del evangelio. Amén, amén. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando termina ya este pasaje también, ahí está hablando Pablo de parte de Dios. No somos nosotros los que aprobamos que estamos bien o que tenemos autoridad, sino Dios mismo, a través de su palabra, nos muestra cuál es el estándar de Dios, el diseño de Dios. Por eso ahí dice, en esto alábese el que me entienda y aquel que también me conoce. En esto hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y hago misericordia. Amén. Entonces, lo que define para Dios es cómo nos acercamos a Dios, no nuestro concepto, no lo que dice una religión, no lo que dice una denominación, sino o no lo que dicta nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, sino debemos acercarnos así como Dios se ha revelado. No era acercarse como Caín, un existencialista, alguien que se preocupaba en lo personal, en el yo, en los logros, en alguien que se preocupaba en mis asuntos. Pero Abel era alguien que se ocupaba en los asuntos de Dios, alguien que prefería tal vez dejar muchas cosas un domingo, y vamos a ponerlo en lo práctico, amén, pero escogía la mejor parte, escogía al Señor, escogía lo de Dios, y lo que Dios hacía era inspeccionar. Esa palabra en hebreo es inspeccionar. Cuando miraba, dice ahí, la ofrenda de Abel, inspeccionaba si realmente había integridad en lo que era y en lo que hacía, ¿verdad? Y es lo que Dios siempre inspecciona. Si nos acercamos a Dios con corazón dispuesto a escuchar a Dios, dispuesto a obedecer a Dios después de recibir la palabra, o estamos como Caín, solamente estoy por cumplir. Bueno, ofrezco a Dios lo que Él quiere, pero mi corazón no es el correcto. Si te fijas bien en Génesis 4:4, en ningún momento Dios vio la ofrenda. Claro, dice que agradó a Dios tanto a Abel como a su ofrenda, pero en ningún momento le dijo a Caín, ¿por qué me trajiste papas holandesas? Yo quería papa vieja. No, Dios nunca le dijo eso a Caín. Le dijo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Si te das cuenta ahí, ¿cuál es el estándar de Dios? ¿Qué es lo que Dios alaba? Es el corazón. Si realmente el corazón tuyo es el correcto para con Dios, amén. Y no solamente lo que eres o lo que haces, sino cómo está tu corazón. Por eso que Dios inspecciona el corazón. Por eso en Mateo 5:23 dice, si tú tienes algo contra tu hermano, entonces ponte a cuentas, porque antes de venir a traer la ofrenda, ponte a cuentas primero y después ven y presenta tu ofrenda. Porque a Dios lo que le interesa y alaba es aquel que lo conoce, aquel que realmente sabe cómo obra Dios, cuál es la conducta de Dios, cuál es el camino de Dios. Y una vez más lo repito, por eso Moisés y muchos decían, muéstrame Dios tu camino para que te conozca. Muéstrame cuál es tu camino, cuál es tu conducta, cuál es tu carácter. Amén. Si ahí afuera alguien te va a provocar, pues tú no andas en la carne, pero no militas según la carne. Las armas que tú deberías usar es la oración, es encomendar a Dios
esa causa, como Pedro decía, cuando Jesús dice que era ahí golpeado, él le encomendaba la causa al que juzga justamente, encomendaba al Padre. Entonces allá afuera lo que hacemos no es pelear y militar, correr de acuerdo a lo que dice y dicta el mundo, que hagamos como dice que hagamos el mundo, no, sino como dice la palabra. Amén. Por eso que esas armas son poderosas. ¿Cuánto estudias la palabra de Dios para conocer a Dios? No levantes la mano. ¿Cuánto oras cada día para ser guiado por el Espíritu Santo, para que esos pensamientos que te vienen a tu mente sean derribados, esas fortalezas? Esas armas sí son poderosas en Dios. ¿Cuánto te preocupa congregarte en cada reunión? Y gracias a Dios, eso, teníamos una reunión de liderazgo en estos días y decíamos, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos caído en el activismo, en que cada uno tiene que estar sí o sí en cada reunión, esto y el otro, no, que si no vienen y esto y el otro, que a veces algún hermano de otra congregación me decía, mi hijo está internado, mi hijo está enfermo, pero tengo que hacer esto porque igual tengo que estar, cuando prioridad es la familia, pues. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Pero ni aún así nosotros le damos prioridad a esas armas poderosas que son en Dios. Que ese tiempo cuando te vengas y te humilles delante de Dios, alabes, alces tus manos, escuches la palabra que el Señor te está hablando, qué es lo que necesita tu corazón, necesita tu espíritu, amén. Vas a destruir fortalezas, va a haber paz en tu corazón, va a haber una tranquilidad de todo aún lo que estás pasando. Pero no le damos tiempo a las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces lo que Dios inspecciona es cómo está nuestro corazón. Amén. ¿Cuál es la medida que usamos para defender nuestra autoridad? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el estándar que nosotros usamos para decir, ay, soy un buen papá, soy una buena mamá, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, no hay como yo? No, los elogios no tienen que venir de nosotros, sino de Dios. Si realmente como esposo, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como en toda índole de la familia del hogar, estamos actuando como Cristo lo haría. Andamos como Cristo anduvo. Amén. No podemos entonces usar nuestras armas naturales, sino las armas que son poderosas en Dios. Aquí la iglesia tendría que haber comprendido, ¿no?, que su fuerza no se basaba en lo que hacían ni en lo que eran, sino en ser obedientes a Dios. Bien lo decía nuestra hermana Rita también en el tiempo de ofrendas. La obediencia. ¿Qué Dios nos pide? No sacrificios, sino obediencia. Amén. Que podamos ser obedientes también en todo lo que hacemos. Amén. Amén. Y ya para terminar, amén. Entonces, bueno, hay algunos casos que lo vamos a pasar por alto, como Nadab y Abiú también, o Ananías y Zafira, que prácticamente no había integridad en sus corazones, ¿verdad? Bueno, cuando dice ahí, no militamos, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, sino nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. También no debemos sembrar mucho en la carne, porque después vamos a pasar toda nuestra vida luchando con aquello que también hemos sembrado. Amén. Nuestras armas son poderosas, dice ahí, en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Para destruir todo razonamiento humano, todo concepto también humano que se quiere alzar contra Dios. Hay muchos razonamientos, quizá en otro tiempo vamos a estudiar aquellas filosofías que, como hemos visto en Atenas, el epicureísmo, el estoicismo, el darwinismo y tantas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero ahí estamos nosotros para poder usar nuestras armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas espirituales? Amén. Somos humanos, pero no actuamos como el mundo actúa. No procedemos en la carne. No andamos, si bien podemos ser humanos y andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que nos esforzamos para andar en el Espíritu, que el Espíritu Santo sea siempre el que nos guíe. Quiero terminar con unos pasajes y así rapidito quiero que me acompañes.
Si no lo puedes encontrar, ahí lo van a proyectar. Proverbios 14:6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Cuando somos sabios, wow, tenemos alabanza de parte de Dios. Y en último análisis, ¿quién es sabio? El que tiene a Cristo, porque Cristo es sabiduría de Dios. Amén. Todos los proverbios apuntan a la sabiduría a Cristo. Por eso también dice un proverbio, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Amén. Proverbios 13:16. Bueno, en ese pasaje que hemos visto ahorita dice, ¿no? El escarnecedor busca sabiduría y nunca la halla. Aquel que también siempre busca contiendas y quiere buscar sabiduría, nunca la va a encontrar. Pero el hombre entendido, el que tiene a Cristo, la sabiduría, dice otra versión, le es cosa fácil, ¿no? Cuando alguien tiene a Cristo, el ser sabio es cosa fácil. Sabes actuar en sabiduría. Amén. Siguiente, Proverbios 13:16. Dice la palabra: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Wow. Te estoy hablando de lo que son las armas que son poderosas en Dios, que destruye esas fortalezas y esos argumentos. Cuando uno es prudente, va a proceder siempre con sabiduría. Capítulo 9 también de Proverbios, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso alábese el que me entienda y me conozca. Amén. El que conoce y entiende a Dios, wow, es alabado por él. Amén. Dios aprueba a esa persona. También Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Mira qué bonito ese pasaje, ¿no? Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Se necesita sabiduría para fundar algo, para establecer algo, para poder proceder de alguna manera. Se necesita sabiduría, se necesita inteligencia para afirmar también nuestros corazones. Amén. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Buscar al Señor y el escoger la mejor parte cuando nos reunimos es mucho mejor que quizá obtener tal vez algunos centavos y algunos pesos, algún dinero extra para nosotros. Es mejor adquirir sabiduría, conocer al Señor, conocer su camino, que adquirir inteligencia vale más que la plata. Capítulo 24 también, del 3 al 6. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Wow. Si bien dice que Dios con sabiduría fundó la tierra y afirmó con la inteligencia, ¿por qué nosotros en nuestra casa no la podemos edificar con esta arma que es la sabiduría, que es Cristo, nuestro hogar? Con sabiduría se edifica la casa. Por eso dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Pero dice aquí: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Quieres una victoria para lo que estás pasando y atravesando? Busca consejeros, busca consejo. El que busca consejo es sabio. Y dice ahí: con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. En el Salmo 51:6 te lo pongo o te lo dejo, dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es un salmo de David, un arma muy importante y espiritual para destrucción de fortalezas es la oración, porque en lo secreto Dios nos hace entender y nos hace sabios. Me has hecho comprender, dice ahí, sabiduría. Amén.
Amén. Entonces no militamos según la carne. Ahí Pablo no estaba librando una lucha física, sino una lucha espiritual. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o situaciones entre hermanos, no podemos pelear con las armas humanas, sino con las armas espirituales. La oración, la palabra de Dios, la fe, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu Santo. Amén. Pablo estaba derribando las fortalezas de conductas y razonamientos erróneos para que ellos puedan reflejar bien qué era vivir a Dios, qué era vivir a Cristo. Amén. Entonces la palabra de Dios que usamos como arma poderosa, que es su arma para destrucción de fortalezas, nos va a ayudar ¿a qué? A destruir esas conductas que nosotros no la que estamos usando la mal, es decir, nos estamos comportando mal, mejor dicho, ¿no? Es decir, cuando usamos la palabra de Dios es la que nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a guiar cuál es el comportamiento que debemos tener. Amén. Cuando usamos la oración, esos razonamientos erróneos también se van a derrumbar, esas fortalezas que Dios quiere llevarlo cautivo a su obediencia. Esos pensamientos malos que tienes, pues tienes que orar. Cuando nos congregamos, de la misma manera, cuando estamos muy altivos, muy altaneros, queremos hacer muchas cosas, pues la presencia de Dios hace ¿qué? Y el poder de su Espíritu, calmar las aguas que están turbulentas en medio nuestro. Por eso cuán importantes son las armas de Dios para destrucción de fortalezas. Porque esas conductas erróneas, razonamientos erróneos se van a derribar, se van a derrumbar para que podamos actuar correctamente. Amén. Entonces, ¿nos vamos a alabar en lo que sabemos, en lo que somos o en lo que tenemos? ¿O en lo que podemos llegar a aspirar? No, alábese el que entiende a Dios y el que conoce a Dios, el que teme a Dios, el que sabe cómo proceder de acuerdo a la palabra. El que vive a Cristo, alábese. Amén. Que el Señor sea el que nos elogie y no nosotros nos elogiemos a nosotros mismos. Ponte de pie, por favor. Si en algún momento, quizá como la iglesia de Corinto, has cuestionado la palabra de Dios, la autoridad del Señor de alguno de tus hermanos, pues el Señor hoy te dice, ¿verdad? Si ves a tu hermano que vive a Cristo, si ves a tu hermano que da el ejemplo del Señor, que da ejemplo de que vive la palabra de Dios, pero aunque su apariencia no sea tan bonita, ¿no? Aunque sea como, tal vez como Pablo, que es medio feíto, que no tiene pues gracia, pero sí realmente vive a Cristo, pues respétalo, ¿no? Respétalo, porque ella tiene también esa autoridad, que lo que el Señor ha hecho es para poder corregirte, para que todos sean, dice, obedientes, que todos se arrepientan de todos sus conceptos, de todo aquello que el mundo a veces nos va mal enseñando y no vivimos realmente lo que dice la palabra de Dios. Amén. Padre bueno Dios, te agradezco, Señor, por este tiempo, por tu palabra que hoy, Señor, nos has compartido. Pedimos, Señor, que podamos retenerlo, Señor. Tu Espíritu Santo nos haga recuerdo, porque, Señor, la verdadera lucha ahora está, Señor, saliendo de aquí, Dios. Que no militamos, Señor, no avanzamos y no corremos de acuerdo, Señor, a los conceptos o pensamientos que el mundo, Señor, nos ha puesto, o en los cuales también el corazón a veces que es engañoso quiere hacer, sino que nuestras armas, Señor, son poderosas en ti, Dios, para destrucción de fortalezas. Que, Señor, podamos tener vidas de oración, podamos ser personas, Señor, hombres, mujeres, hijos tuyos, que, Señor, vivan tu palabra, que vivan, Señor, lo que tú, Señor, nos enseñas cada reunión, que vivamos lo que leemos, que, Señor, podamos aplicar correctamente tu palabra, que podamos, Señor, darle tiempo, Señor, mi Dios, a tus asuntos, a, Señor, congregarnos, a reunirnos, Señor amado, porque de muchas cosas nos estás queriendo librar, Señor, porque si no lo hacemos, mi Dios amado, vamos a estar cautivos en nuestros razonamientos, vamos a estar siendo rebeldes, Dios amado, y no vamos a estar agradándote, Señor amado, cuando tú quieres, Señor, mi Dios, que nos arrepintamos,
Señor, de nuestra conducta, aún de nuestros razonamientos, para que podamos, Señor, mi Dios, agradarte, Dios, porque tú quieres, Señor, mi Dios, alabar a aquel que te conoce y aquel que te entiende, aquel que camina por tus caminos, aquel que te conoce y aquel que anda bajo tu diseño, Dios. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder vivir así. Te pedimos, por favor, Señor, y perdónanos porque muchas veces, Señor, nos alzamos contra ti, porque muchas veces, Señor amado, mi Dios, somos rebeldes, porque muchas veces, Señor amado, mi Dios, no aceptamos el consejo que es para nuestro bien, porque quieres que seamos obedientes, porque quieres que andemos, Señor, ya no como niños, sino, Señor amado, como personas ya maduras en Cristo, para que podamos, Señor, mi Dios, en todo ser prosperados. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Amén.